Vamos a invitar a nuestros compañeros que hacen su ingreso a esta aula magna, si gustan colocarse en los primeros lugares, darles la más cordial bienvenida en esta tarde en el marco de las actividades del Encuentro de Literatura y Traducción José Carlos Becerra. Previo a este inicio, vamos a hacer la atenta invitación a todos los presentes, por favor. A partir de estos momentos, sus teléfonos celulares, les pedimos sean tan amables, tan gentiles, aplicarlos en modalidad de silencio, en modalidad de vibración, para el buen desarrollo de esta presentación, de esta obra literaria que hoy nos convoca. En estos momentos nos encontramos enlazados a través de una transmisión especial por el Facebook Live UJAT. En la página oficial en Facebook, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, esta transmisión, para invitar a quienes amablemente nos acompañan, puedan repetir a través de sus cuentas oficiales. Señoras y señores, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Secretaría de Servicios Académicos y la Dirección de Difusión Cultural les dan la bienvenida en el Encuentro de Literatura y Traducción José Carlos Becerra Habla la Palabra. El día de hoy, dentro de las actividades programadas, la presentación del libro La carne es lo menos herido, antología de poemas en prosa. Este trabajo literario de João da Cruz e Sousa. Para ello, dar la más cordial bienvenida a destacados escritores y apasionados de la literatura que amablemente nos platican acerca de esta obra literaria. Y a continuación los presentamos a cada uno de ellos. Gracias que amablemente participe y nos acompañe en esta tarde la escritora Yumei Salgado. Bienvenida. Con gusto de la academia de nuestra institución, por parte de la Secretaría de Investigación, amablemente participa el maestro Agustín Abreu Cornelio. Maestro, bienvenido. Y completando esta tercia que amablemente nos comparten y disertan esta obra literaria, agradecemos la participación que amablemente participa el maestro Jesús Rito García. Maestro, muchas gracias. Gracias a los compañeros estudiantes, la invitación que nos acompañen hasta el término de esta presentación. Mientras tanto, cederemos el uso de la voz al maestro Jesús Rito y de esta manera comenzamos con esta presentación. Muchas gracias, muy buenas tardes y qué gusto estar aquí para presentar este libro. Bueno, ahora sí que es la primicia realmente de esta traducción y bueno, para iniciar esta mesa agradecemos al rector de la universidad, el licenciado Guillermo Narváez. Bueno, y además ya lo mencionaron que se está transmitiendo por las páginas de la universidad, del Facebook Live. Y bueno, vamos a leer la semblanza de los participantes. En este caso tenemos como invitada a la escritora Yumei Salgado, que es de Villahermosa, Tabasco, originaria nació en el año de 1987, es narradora, editora y promotora de lectura, fue editora, reportera, coordinadora de la sección cultural del diario Tabasco Hoy, del 2012 al 2018, así como coordinadora de la librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos Becerra, del 2018 al 2022, forma parte del Programa Nacional de Salas de Lectura, ha publicado cuentos y artículos de opinión en medios como la revista Grijalba, el bisemanario La que Sigue y el diario Novedades de Tabasco. Su obra literaria aparece en las antologías Viva México, Apuntes Independientes, Literatura Erótica para el Fin del Mundo, Selfie Poética y Poetas del Trópico. Bueno, también estamos aquí con el maestro Agustín Abreu Cornelio, que nace en la Ciudad de México en el año de 1980, es doctor en literaturas hispánicas por la Universidad de Pittsburgh, ha publicado los poemarios Caramelo de Muerta, 2002, Los Reflejos del 2009, Extinción del Testimonio del 2013, y Estas Ruinas del 2024. Además de participar en el poemario colectivo El Éter de las Esferas en el 2006, ha publicado traducciones
de autores angloparlantes y lusófonos en distintas revistas impresas y digitales, como a Joao Cruz de Sousa, que es el que también tenemos aquí en esta traducción, Gertrude Stein, Ruth Stone, Ignacio de Loyola, entre otros. Actualmente es jefe del departamento editorial de revistas científicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bueno, un aplauso para el maestro Agustín. Y bueno, en mi caso, vengo como moderador invitado en esta ocasión. Yo soy maestro de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, soy académico de la Facultad de Idiomas de esa institución, y bueno, en esta ocasión también vengo como editor. Soy el director del proyecto editorial Farus, que nos encargamos de la edición de estas traducciones hechos por el maestro Agustín Abreu sobre el poeta brasileño del siglo XIX. Y bueno, vamos a empezar con la escritora Yumei Salgado con los comentarios de este libro. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco profundamente a Agustín Abreu por su invitación en el marco del Encuentro de Literatura y Traducción José Carlos Becerra Habla la Palabra, organizado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mi alma mater. Y bueno, quiero principalmente reconocer el trabajo monumental que representa esta traducción, selección e introducción de la obra de Joao da Cruz y Sousa. Perdón, me pongo nerviosa. De Joao de Cruz y Sousa, La carne es lo menos herido. Esta antología de poemas en prosa no solo nos acerca a una figura central del simbolismo brasileño, sino que nos permite conocer a un poeta cuya voz tomó forma debido al exilio, la exclusión y el deseo de trascendencia. Joao de Cruz y Sousa nació en 1861, 17 años antes de que se aboliera la esclavitud en Brasil y en un contexto en el que la libertad jurídica no significaba igualdad ni ciudadanía. Fue hijo de una pareja de esclavizados y vino al mundo en la ciudad hoy llamada Florianápolis, conocida en ese tiempo como Nuestra Señora del Destierro. El nombre del lugar no es anecdótico. El destierro fue una de las condiciones vitales y simbólicas que atravesaron toda su obra. Nació en su país, pero nunca fue del todo reconocido como parte de él. Más allá de la biografía trágica que incluye discriminación racial, pobreza, la muerte de sus hijos y su fallecimiento por tuberculosis en 1898, que yo creo que en este caso Agustín podrá ahondar un poco más sobre ello, la obra de Cruz y Sousa es un testimonio desgarrador y al mismo tiempo luminoso de la lucha por crear belleza desde el dolor. Como señala el texto introductorio de esta edición, su poesía nace del deseo de transformar la exclusión en materia poética, de hacer del lenguaje un lugar habitable para quien había sido condenado al margen. En su obra, la forma elegida es el poema en prosa, y esto no es accidental. Fue en su momento una apuesta radical, pues este género, aún en formación, le permitió transgredir tanto las estructuras métricas tradicionales como los límites de lo narrativo y de lo lírico. En 1893 publicó Misal, considerado el primer libro sudamericano relevante concebido enteramente como una colección de poemas en prosa. A través de ese gesto, Cruz y Sousa asumió el riesgo de un lenguaje nuevo y también propio, donde lo estético y lo político se funden en una búsqueda espiritual y rebelde. Cabe destacar que uno de los ejes centrales de esta antología es precisamente esa fusión entre lo místico y lo trágico, entre lo simbólico y lo terrenal. La poesía de Cruz y Sousa oscila entre el esplendor del ideal. La luz, el arte, el sol como una figura sacralizada lo podemos ver aquí en su obra, y la opresión también de una realidad que lo expulsa constantemente porque él siempre se sintió al margen. Así lo expresa en su oración al sol, donde pide no ser alcanzado por la vulgaridad del mundo ni por los fetiches grotescos de la crítica. Cito: «Dame que no escuche jamás, nunca más, la milagrosa caja de música de los discursos formidables, y que yo ría,
simbólicamente, infinitamente, hasta que la risa se extienda, se derrame, se disperse entonces por el universo. En esta edición, la traducción de Agustín Abreu no solo nos acerca al contenido de los textos, sino también a las complejidades formales, el respeto por la puntuación original, el uso deliberado de mayúsculas para dignificar ciertos sustantivos como belleza, sol o idea, y la conservación de neologismos y rupturas sintácticas que son reflejo del compromiso con la estética original del autor. Gracias a la labor del traductor, porque la traducción no es cosa fácil. Hoy podemos acceder en nuestra lengua a una obra que resiste al paso del tiempo y que se nos presenta como un testimonio vivo de la poesía y como rebelión. Un ejemplo de ello es Oración al mar. Cito: por tus alegrías radiantes y garzas, por las alacridades saladas, picantes, primaverales y eléctricas que los matinales esplendores derraman, esparcen sobre tu dorso en pompas, por las convulsas y mefistofélicas orquestaciones de las borrascas, por el epiléptico chicotear, por las fustigantes neurosis de los vientos colosales que te revuelven, por las nostálgicas sinfonías que violinan y lloran en las arpas del cordaje de los navíos. También encontramos una poética marcada por la dualidad. En su universo conviven Luzbel, Caín, el judío errante, y los ángeles de lo sagrado. En Evocasoes, publicado póstumamente, el poeta ya no se contentaba con orar al sol o al mar, se asumía condenado a muerte y emparedado, como si el lenguaje fuera también una cárcel que se vuelve necesaria para habitar el mundo. En palabras del propio Cruz y Sousa, en esos rudos combates, al mismo tiempo tan puros e hidalgos, la carne es lo que menos queda herido. Este verso, que da título a esta antología, resume con fuerza el espíritu de su obra. La poesía es lucha, la poesía es rito, es herida que no se muestra en la piel, sino que arde profundamente en el alma. Finalmente, quiero decir que leer a Cruz y Sousa es aceptar una invitación, la de acercarse al misterio, al dolor y a la belleza con ojos que saben que lo visible no lo es todo. Su voz, nacida del destierro, nos sigue hablando hoy con una intensidad ineludible, y esta edición es un regalo valioso para quienes creemos en la fuerza transformadora de la palabra. Gracias. Muchas gracias, agradecemos el comentario de la escritora Yumei Salgado. Y bueno, también quisiera comentar como editor en este caso sobre este libro, es de que primero el proceso de acercarse a autores, por ejemplo, del siglo XIX, a veces puede ser un poco un tema para especialistas, en el caso de la literatura lusófona o brasileña en este caso en especial. Pero aquí tiene una característica que realmente llama mucho la atención. Es un poeta que tiene estos rasgos que no son tan comunes en ese tiempo. Estamos hablando del siglo XIX y entonces es un poeta que al escribir en prosa, por ejemplo, que lo mencionaba la maestra, está rompiendo esas cadenas literarias que se hablaban en esa época y principalmente la posibilidad de publicar o de escribir de una persona de origen o de una raza, digamos, de origen africano, bueno, como descendencia afrodescendiente, que principalmente acababan de salir del periodo de esclavitud. Bueno, él nace todavía mientras está ese proceso, pero lo importante es de que escribe, ¿no? Conoce el mundo de la literatura, que principalmente estaba vedado para ellos, principalmente por el acercamiento al estudio. Y esa es una de las características que lo vemos en la actualidad. Parece que, bueno, nosotros en nuestros estados, las comunidades, todo el mundo tiene derecho a ir a una escuela, tenemos derecho a la educación. En este caso era ir a contracorriente en todos los sentidos. Y además, algo muy importante, su formación académica fue tan amplia que llegó a conocer autores, digamos, que estaban en boga en ese momento, digamos, en su lectura, como conocer
de la obra de Baudelaire o de Edgar Allan Poe o de los simbolistas europeos, y él llegó y lo transporta, bueno, podemos decir con su conocimiento lo lleva a Brasil, cuando todavía había personas que seguramente estudiaban y conocían los diferentes ámbitos literarios del mundo europeo, y él lo hizo a pesar de de tener estas complicaciones de su tiempo, ¿no? Y entonces por eso es que es un libro que actualmente está llamando mucho la atención, porque recientemente al maestro Agustín le hicieron una entrevista en el periódico de La Jornada a nivel nacional, y cuando me llamaron a mí como editor para buscar al traductor de este libro, me decían, ¿cómo alguien, digamos, se acerca a esta literatura que en México no se conoce mucho? ¿Cómo podemos decir que fue a hurgar en este universo tan contradictorio y lo trae a una versión en español, pero haciendo todos estos ajustes que se hacen como traductor, ¿no? Respetando ciertas reglas, ciertas palabras que en su tiempo, utilizando neologismos y creando nuevas palabras, el mismo autor Cruz Sousa utilizó, pero respetando estos trabajos, el traductor lo trae hasta este momento, ¿no? Siglo XXI, ya pasó más de un siglo del trabajo de este autor, y que bueno, también tiene en comparación con otros autores de la época. En Colombia, Candelario Beso, por ejemplo, es un escritor que de igual manera estuvo viviendo en Europa, de origen afrodescendiente, llega a Colombia, escribe principalmente versos de su región, ¿no? Y cosa que también la publicación, la divulgación de su trabajo era con mucha dificultad. Y posteriormente también en Brasil, Augusto dos Anjos, otro gran escritor simbolista que obviamente aprendió de Cruz Sousa, tiene una gran difusión, él sí un poco más al principio del siglo XX sobre su obra, pero la trascendencia de alguien como Cruz Sousa en su tiempo fue en todos los sentidos, ¿no? Transgredir, romper barreras, romper cadenas en todos los sentidos, ¿no? Entonces, por eso es que puede ser tan valioso en este momento en el que a veces tenemos escritoras, escritores que la facilidad de publicar en estos tiempos, ¿no? Digamos, tanto en redes sociales como en publicaciones, a veces hasta banalizan un poco la escritura, ¿no? Ya es como, pues, todo el mundo lo puede hacer en un momento simple y sencillo, pero hubo personas que tuvieron estas grandes dificultades y que ahora lo pueden leer con esta publicación de La carne es lo menos herido. Maestro Agustín, ¿algún comentario, bueno, sobre la traducción, que ese es el trabajo exactamente de este libro? Pues muchos, muchos comentarios. Primero, antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes que estén aquí en esta calurosa tarde tabasqueña, que por fortuna estamos muy cómodos aquí en el Centro Internacional de Posgrado. Agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento, los compañeros de la Dirección de Difusión Cultural y por supuesto a la universidad en la cual laboro actualmente, y que nos da la oportunidad de conversar sobre poesía, y en este caso sobre poesía brasileña traducida al español. Muchas gracias también a Jesús, porque este es un proyecto conjunto, ¿verdad? En este caso uno traduce, en mi caso por impulso, porque descubre algo que es maravilloso, que a uno le parece maravilloso y desea compartir con la mayor cantidad de gente posible. En su momento, bueno, fui traduciendo poema a poema, ¿verdad? Y ahora tengo este poema, voy a buscar una revista, tengo este poema, voy a buscar esta revista, tengo este poema, se lo voy a mandar a mi amigo por WhatsApp, por correo electrónico. Oye, mira, hay que leer este poeta, tenemos que conocerlo, se parece a algo que a ti te gusta. Y así de uno en uno, de repente uno abre el archivo de la computadora y dice 80 páginas, 90 páginas, 150 páginas, y entonces es cuando me acerco a Jesús a proponerle el proyecto. Vamos a editar esta antología de poemas en prosa.
y Jesús, pues como editor calificado, me dice, vamos a hacer unos ajustes, vamos a quitar unos poemas porque nos va a quedar muy largo. Y bueno, con todos esos ajustes, con sus comentarios, sugerencias, también él es traductor de portugués, pues este libro fue tomando forma con esta bellísima ilustración de portada. Tirso Castañeda, un pintor poblano, y fue el que ilustró esta edición. Y bueno, la selección del maestro Agustín quedó muy bien. No, adelante, adelante. Sí, sí, además una hechura muy linda. Jesús trabaja con mucho detalle sus traducciones. Entre algunas de sus características es un libro costurado a mano, de manera artesanal. Es un libro bellísimo en lo material. Ahora, de esta inquietud que le surgía al periodista de la jornada, ¿cómo llega uno a estos autores que no son tan conocidos en lengua española? Hay muy pocas traducciones de su obra, y mucho menos de sus poemas en prosa. Pues yo tengo que decirles que en parte llegué por error a este autor. Yo había leído un ensayo de Haroldo de Campos, excelente poeta brasileño, poeta concreto, sobre otro escritor del siglo XIX. Y yo en una ocasión, conversando una noche de entretenimiento con otros amigos, una de ellas poeta también brasileña, le dije, oye, este poeta brasileño del siglo XIX, Sousa, y me dice, Cruce Sousa. Y no me quedé. Claro, que Haroldo de Campos no hablaba de Cruce Sousa, hablaba de Sousa Andrade, pero a fin de cuentas leí luego a Sousa Andrade y también a Cruce Sousa. Y me quedé enamorado de su obra. Empecé leyendo sus sonetos. Cruce Sousa era un espléndido versificador, manejaba, como todos los decimonónicos, bueno, los relevantes, digamos, y los simbolistas eran excelentes versificadores, manejaba el dedillo, el endecasílabo, el alejandrino, espléndido sonetista. Y entonces fui a la biblioteca de la universidad a buscar los libros de este poeta que acababa de descubrir. Y me encuentro que esos pequeños poemas en verso, que él solo publicó un libro en verso en vida, publicó 3 libros en vida únicamente. Uno de ellos en verso, uno de ellos en prosa, y otro con un compañero de nombre Virgilio Barcia, que también es en prosa, ¿verdad? Entonces yo voy a la obra completa, unas 400 páginas, 500 páginas, y me encuentro que aquellos poemas en verso eran numerosos, eran muchos poemas, pero ocupaban una parte minoritaria del volumen. Y la otra parte, la mayor cantidad de páginas, era la obra en prosa. Y entro con el interés que yo ya tenía de entrada por el poema en prosa, y me quedo pasmado porque es algo muy distinto de lo que yo me hubiese esperado. Cruce Sousa es contemporáneo de los modernistas, ustedes saben. Rubén Darío en azul incluye algunos textos en prosa que pueden considerarse estampas, cuentos parisinos o poemas en prosa. También Julián del Casal escribió poemas en prosa. En fin, algunos de estos poetas de fines del siglo XIX escribieron poemas en prosa. Algunos textos con prosa poética que se acercan mucho al poema en prosa, como algunas crónicas de Gutiérrez Nájera, también tienen partes que uno dice, esto lo quita uno y es un poema, ¿verdad? Escrito en prosa. Pero esto era muy distinto. Había una violencia en su uso del lenguaje. Se transmitía el dolor que estaba sintiendo, pero no era
Era un dolor que había pasado el proceso de la estetización. Por eso ese poema que citaba Yumei y que le da título al libro, donde dice que la carne será lo que menos quede herido, ¿sí? Esas heridas se van a arraigar a nivel simbólico en el lenguaje, en la metaforización, en ese mundo brasileño de fines del siglo XIX que estaba representando a través de sus poemas. Y es un dolor físico, emocional, estaba sufriendo, ahora que se habla mucho de la violencia política, bueno, sí, él sufría violencia política también, porque lo postularon a ser una especie de funcionario público como juez municipal, y bueno, la gente se enfureció porque cómo iba un negro a ser juez municipal, ¿cierto? Siendo que él tenía todas las credenciales para hacerlo, no solamente las capacidades, sino los documentos probatorios para hacerlo. Nunca pudo tomar posesión de ese cargo. Fue saltando de trabajo en trabajo con la precariedad que ello implicaba, y su familia estuvo siempre rodeada de esa enfermedad de los pobres, que era la tuberculosis, ¿no? Ya mencionaba Yumei, él muere de tuberculosis en 1898, pero antes de que él muriera, sus 4 hijos habían muerto de tuberculosis. Esta tragedia continua, digamos, también había impactado en su esposa, no en la carne, sino en su mente, y había tenido que ser recluida en un hospital para enfermedades mentales, ¿no? De hecho, uno de los poemas que les recomiendo leer mucho se llama Balada de los Locos, y allí en ese poema él hace pues un relato poético de cómo van caminando en la noche con la luz de las estrellas y la luna, para que su esposa quede internada en ese hospital, y él dice: somos 2 locos, porque yo hago poesía, intento hacer poesía, no siendo que todo mundo en su país, en Brasil, le dice que él, como pobre, como afrodescendiente, hijo de esclavos, no podría o no debería tener la capacidad, y sí la tenía. Y es uno de los poetas simbolistas más importantes, no solo de Brasil, yo me atrevería a decir de toda Latinoamérica. Incluso un contemporáneo suyo, un estudioso, Roger Bastide, un intelectual francés de fines del siglo XIX, llegó a compararlo con la obra de Mallarmé, ¿no? Decía, hay 2 grandes poetas simbolistas, uno es Mallarmé, que todo mundo aplaude y conoce, y el otro es un poeta brasileño que murió en el olvido, en la pobreza, y algo que es pues sumamente indignante. Él sale de Río de Janeiro, donde vivía en aquella época, para internarse, ya saben ustedes las historias, en un hospital para tuberculosos, muere a los 3 días de haber llegado, y pues mandan sus restos de regreso a Río de Janeiro, y en el tren le dicen: ah, bueno, sí, pero en el vagón de los caballos. Y regresa el cuerpo de Cruz de Souza, algo que debería indignarnos a todos, en el vagón de los caballos. Respecto de la traducción, bueno, la traducción tiene de entrada, la traducción de poesía, muchísimas complejidades. A pesar de que es una lengua romance, el portugués muy cercana al español, pues no deja de presentar esas dificultades. Una de ellas pues son los falsos cognados, ¿no? Uno tiene que estar muy atento a esas palabras que parecen que son, pero no son, ¿cierto? De igual manera, la lengua nos plantea particularidades que pueden ser muy significativas en la composición del poema. Por ejemplo, y este es un caso que yo traigo aquí anotado, es un poema que se llama Aparición de la Noche, perdón, no es
se llama, sí, Fría aparición de la noche. En este caso, Cruz de Sousa habla de una mujer bellísima, que es de difícil proximidad. Él la idolatra, pero no puede aproximarse a ella porque pues es una mujer blanca, de otra clase social, entonces, y además con un temperamento que lo distancia. Entonces, le dice que el único, si andas buscando novio, tienes el luar, dice, que es luar, la luz de la luna. Pero claro, en portugués luar es un sustantivo masculino, ¿sí? Entonces dice, si andas buscando novio, ahí tienes a o luar, el luar, ¿no? Cuando yo lo traduzco, no puedo dejar la luz de la luna, ¿verdad? Porque, bueno, sí podría, pero sí podría haber sido. Pero en este caso, en este contexto, él está hablando de un personaje masculino. Entonces, uno tiene que tomar ciertas licencias, arriesgarse con algunas cosas. Y entonces yo dije, pues vamos a intentar con el rayo de luz de la luna, ¿verdad? Y ahí mantengo ese masculino. Andas buscando un novio, déjate tocar por el frío rayo de luz de la luna, ¿sí? Cosas como estas, por ejemplo, los neologismos. Cruz de Sousa era un tipo que no solamente leía la literatura de su época, leía todos los desarrollos culturales y científicos de la época. Por supuesto que eran cosas que apenas estaban trabajando. Utiliza la palabra psicología, por ejemplo, no como lo entenderíamos nosotros de esta rama de la ciencia que estudia pues la construcción de la psique, ¿no? Para Cruz de Sousa, pues esa palabra no había consolidado su significación como ya lo tenemos actualmente. Entonces él usa la palabra psicología de una manera un tanto distinta. Entonces había que poner mucha atención a todas esas palabras que para nosotros en nuestra época, inicios del siglo XXI, ya son de uso cotidiano, ya las comprendemos, pero tal vez él las estaba utilizando con otro significado, ¿verdad? Porque apenas estaba ese proceso de consolidación del significado del sentido. Palabras que construye por aglutinación, ¿sí? Palabras, mencionaba, por ejemplo, tiene mucho Cruz de Sousa utilizar sustantivos como verbos. Entonces, no dice las estrellas suenan como violín, dice las estrellas violinan. Entonces, allí hay un trabajo poético mayor, ¿no? Y también trabajar con la sintaxis. La sintaxis para Cruz de Sousa para la estética de Cruz de Sousa es muy importante. Seguramente tenemos aquí muchos muchachos, han tomado clases de redacción y les han dicho sus maestros de redacción, intenta con frases cortas. Es más sencillo manejar una frase corta, una oración breve, que una oración larga. Bueno, Cruz de Sousa era un maestro, tenía la pericia en el lenguaje, sabía manipularlo de tal manera que construía frases muy largas. Eso que nos da, me di cuenta que en muchas ocasiones estaba postergando la acción, ¿verdad? Entonces tenemos una frase muy larga. Bueno, ¿y dónde está el verbo? ¿Dónde está la acción? Y por eso es que yo digo en la introducción de la antología, que muchas veces el placer aparece como postergado en la misma frase, ¿sí? Porque parece que la acción, esa posibilidad de actuar, está hacia el final, ¿no? Marginada, pues se va empujando, que fue parte de lo que él le estaba ocurriendo en vida, ¿verdad? No lo dejaban actuar con libertad. Y bueno, para no aburrirles demasiado y que tengamos oportunidad de que si alguno de ustedes tiene interés de hacer una pregunta, expresar una inquietud, voy a leerles uno de los poemas más breves que aparecen en el libro. De los primeros, son
poquito más breves. Se llama Ritmos de la Noche. Muy importante también para Cruz de Sousa, la noche era un espacio nivelador, ¿sí? Como en la noche puede ocurrir lo más nefasto, pero también lo luminoso se aprecia mejor, ¿verdad? Cuando cae un rayo de luz en un espacio sombrío, lo apreciamos mejor. Entonces, habla mucho de ambientes nocturnos, sombríos. Este es un caso. Ritmos de la noche. Allá afuera la noche está estrellada y caliente. Llego de la calle. La vida hierve todavía en los cafés con intensidad. En Londres, unos imbéciles dorados de popularidad fácil me saludaron, y en esa salutación sentí el aire episcopal de las protecciones baratas que los consejeros acostumbraban dar a los jóvenes esperanzados. Percibí el consejerismo y tuve una mueca, una grimace diabólica de ironía. Oh, infinitamente incomparables los carísimos imbéciles dorados de la popularidad fácil. Fíjense, Cruz Sousa no quiere la popularidad fácil. Él procura el reconocimiento, pero el reconocimiento merecido, ¿sí? En mi cuarto entro al fin agitado de la calle con 1000 ideas, con 1000 impresiones y dudas, y hondamente considero, tengo tan extraños monólogos mentales que casi me alucinan. La luz de la vela, en torno a la sombra del cuarto, pone una claridad velada, penumbrada, casi muerta. Un retrato de Daudet en la pared colgado parece tener para mí una piedad en su fino perfil de Cristo alemán. Ah, ¿por qué será que en la hora de los estrangulamientos supremos, cuando el dolor nos alancea y torna viejos, los objetos tienen todos para nosotros una facción singularmente diversa de la que tienen siempre, o siniestra, o agresiva, o piadosa? ¿Por qué será que en las largas noches de desolación, cuando un ventarrón de desespero sopla por trompas de bronce en nuestro pecho, todas las cosas desfallecen en nuestros ojos, las perspectivas se anulan, los astros rubios se apagan y la propia luz de una lamparita o de una vela proyecta claridad incierta que antes punza, que antes apuñala y duele, que ilumina? El corazón se nos cierra en una niebla triste y como un solitario monje se pone a balbucear no sé para qué mundos distantes, oraciones indefinidas, kiries eternos y nostálgicos de un nebuloso sentimentalismo que están en el fondo de todos los seres espirituales. Son fluidos íntimos virginales del alma que suben a lo desconocido. Son inciensos inefables de que está lleno el turíbulo de nuestro amor y que en los lancinantes momentos en que se desmorona para nosotros alguna fuerza noble, alguna fuerza edificante, parten cándidamente hacia las regiones de lo ideal, país jamás descubierto y que sólo el pensamiento logró conocer. Van allá a saber cuál es la tecla sombría que vibra en nuestro organismo en ciertas horas, cuál es la cuerda que pulsa, cuáles los nervios que agitan. Por una impresionabilidad indecible, por un toque en el orgullo, por una mancha en el satín blanco del arte, allá queda una noble cabeza enferma, bajo la fiebre de las neurosis, sintiendo bullir la sangre en llamas y sintiendo hasta que el cronómetro regular del pulso alteró la marcha de las vibraciones. Todo lo que nos viene a las ideas son principios de demolición, de destrucción, armados de las rígidas corazas y de las agudas lanzas de su inevitabilidad. El mundo nos surge luego como una formidable floresta de los tiempos primitivos, y sólo tremendos animales de una colosal corpulencia rugen y bufan sanguinolentos. Y la noche, que vierte fiel en el espíritu, arrebatándolo no sé para qué infierno de agitaciones,
no sé para qué tercetos del Dante, todavía más pesadas barras que el plomo arroja sobre el florido arbusto de la creencia, cuyas flores luminosas ya la indiferencia humana estrujó con los pies, o la ruidosa, juglaresca multitud de los cafés desdeñosamente escupió encima. Y en esas batallas, batallas vivas, acres, donde el corazón está eternamente por sangrar, en esos rudos combates, al mismo tiempo tan puros e hidalgos, la carne es lo que menos queda herido, los músculos son lo que menos se pierde, los nervios lo que menos se atrofia. Lo que se pierde de todo es la alta penetración de la vida, del mundo y de los hombres, para terriblemente adquirir una dolencia amarga, aguda y dilacerante que se constituye de los fríos y tortuosos análisis y que se llama psicología. Bien. Bueno, aquí quisiera hablar un poquito también del proceso de la elaboración de este libro, ¿no? O de la elaboración de un libro en general, ¿no? Que a veces uno, bueno, como platicábamos ahorita como platicaba el maestro Agustín, este proceso cuando decimos, ¿qué podemos publicar que sea valioso, que impacte en un lector? En este caso, por ejemplo, la selección que él tenía, que era mucho más amplia que la que tenemos ahorita en este libro, lo que sucedía era de que pues se puede dividir en varias secciones una obra de un autor, ¿no? Pero en este caso yo le dije, vamos a hacer una muestra que realmente sea muy significativa y que este libro sea un primer acercamiento a la obra de Cruz de Sousa, ¿no? Y en realidad porque también lo bueno es que el prólogo que tenemos en este libro especifica y habla y nos demuestra todos los puntos que tenemos que entender previo a entrar a la obra, a la lectura. Entonces, por eso es que también gran parte de este texto se lo lleva la nota introductoria, y es muy interesante porque realmente el doctor Abreu nos va mostrando todo este universo cultural, todo este universo decimonónico, para que cuando nosotros leamos a este autor entendamos gran parte de ello. Lo platicábamos en una charla anterior en la que estuvimos, que muchas veces, bueno, el día del sábado, perdón, que muchas veces, por ejemplo, para ustedes los jóvenes dicen, bueno, leer literatura, un libro, abrir una página de TikTok y estar viendo videos constantemente sin aburrirme, ¿no? Sin estar pensando, es mucho más fácil, ¿no? Pero lo que sucede con la literatura es de que tiene que haber una llave que nos abra ese universo. Y en este caso, bueno, la clave es leer el texto introductorio para que ustedes puedan decir, bueno, yo le entiendo de esta manera en una lectura libre, pero la persona que hizo la selección me está mostrando las claves que yo debo de entender, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo de la palabra psicología, ¿no? Que de pronto ustedes pueden imaginarse eso, pero en realidad en su tiempo llevaba otros elementos. Lo mismo en la cuestión de decir cómo hacer una edición de este libro. Fuimos seleccionando obras de artistas plásticos contemporáneos, y en este caso, bueno, tanto los colores, con las imágenes bastante abstractas, como el mismo texto, nos van llevando a que este trabajo se logra, ¿no? Digamos, va en conjunto con el título, va en conjunto con la ilustración y va en conjunto con la introducción que hace el traductor, y ahí nos podemos ir a la obra. Entonces creo que esta es una cuestión en la que trabajamos desde la manera visual, ¿no? Desde una cuestión visual, de ahí en una cuestión semántica para entender el texto, y de ahí podemos disfrutar un texto que no fue escrito en nuestra época, para empezar. Ya con eso es un obstáculo que por más que quisiéramos rebasarlo de un inicio, no podemos, ¿no? Es como cuando doy en unas clases, a veces me toca hablar del Periquillo Sarmiento, que seguramente en la primaria nos dejaron leer. Yo les digo a mis alumnos que son universitarios, digo,
Pues no es un texto fácil, se escribió hace más de 200 años, o hace más de 100 años seguramente, y algo que se hace más de 100 años, dificultades tendrá por el puro paso del tiempo. Y eso no quiere decir que sea una mala obra, que sea aburrida, porque obviamente lo que hace uno cuando no entiende algo es decir, está aburrida, ¿no? Y entonces cerrar el universo de que en realidad una obra no se puede ver en su primer momento por algo que según no nos llama la atención. Como les decía, unos videos en una página actual de TikTok, que ve, no sé, al tipo que se lanza a un lago donde hay cocodrilos y todo el mundo, jaja, se muere de risa porque lo sigue. Tal vez eso pueda ser mucho más fácil para la mente, pero en este caso, bueno, un libro lo que busca un buen libro es tener un desafío para la mente, para que, como dirían, el ratoncito que tenemos ahí que está corriendo, corra más rápido y tenga agilidad, ¿no? Porque si no, estaría demasiado en pausa, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos con los libros. Bueno, en el caso del proyecto editorial Farus es hacer libros que, por ejemplo, traigan a nuestro tiempo temáticas interesantes, como un autor que tuvo muchas dificultades, pero que en realidad su obra vale la pena leerlo actualmente, pero con ciertas herramientas o llaves, como decimos, que nos abran ese universo para lectores que puedan ser conocedores del tema, como alguien que se dedique a leer autores brasileños o en lengua portuguesa, como alguien que no lo haga, ¿no? Que ahora que salió la entrevista en el periódico La Jornada, varias personas me hablaron, me escribieron preguntándome sobre el libro, y creo que con esa entrevista también se abrió esa curiosidad para ver qué hace un autor con estas dificultades raciales que seguramente existen todavía, ¿no? Pero que él lo tuvo y ahora es alguien que alguien como el doctor Abreu se toma el tiempo para traducirlo, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que un libro tiene que llamar la atención, no en la cuestión de que sea muy sencillo, porque si no, lo llenaríamos de dibujitos, como dicen muchas veces, si no tiene dibujitos, ¿no? Pues en realidad la idea es esa, ¿no? Que ustedes puedan introducirse en un universo que seguramente los conectará con algo de ustedes. Primero, que por ejemplo, que las palabras, a veces nosotros pensamos que son sencillas, pero para otros universos lingüísticos, hace rato también en otra charla decíamos, decir el café sabe como agua de calcetín, ¿no? Que nosotros decimos, sí, pues es un café que sabe, que no tiene sabor o que está muy simple. Es una gran metáfora, ¿no? Pero a veces se ha banalizado, se ha simplificado, se ha vuelto común para nosotros, y que en realidad, si alguien de otra lengua dice, ¿cómo estás diciendo que el café tiene el sabor de un calcetín, ¿no? ¿Cómo que le ponen eso en el café para que le sepa así? No, sino son metáforas de nuestra lengua, y en este caso son metáforas de un periodo muy anterior a nosotros. Por eso es que también es muy interesante leerlos. Y en este caso se hizo la traducción, muchos de ustedes ahora pueden hacer los estudios, ¿no? El análisis de la obra de este autor. Bueno, sería un comentario sobre el proceso de la edición de este libro, que lo tenemos ahora aquí con nosotros. Y, bueno, recordarles, el libro está a la venta general en 300 pesos. Sin embargo, hemos hablado con Jesús, pues estamos en la primicia, decía él. Estamos presentándolo por primera vez, entonces vamos a ponerle un precio promocional, ¿no? Entonces, ustedes pueden adquirirlo por única ocasión, en un precio más asequible, 200 pesos, pueden acercarse allá. Y por supuesto que si en este momento, que es el adecuado, quieren ustedes externarnos alguna duda, alguna pregunta, adelante. Adelante, Francisco. Una inquietud más que nada. En el mundo del teatro y en contraposición dramático, que no es lo mismo, siempre decimos nosotros que traducir drama es más fácil que traducir teatro, porque en el teatro traduces acción y en el drama traduces texto, y entre comillas es más sencillo traducir texto que traducir acción, sobre todo porque las acciones van variando culturalmente hablando y van variando cronológicamente. En el tiempo, una acción
en el periodo de Shakespeare, muy probablemente no tenga la misma significación en el siglo XXI, ¿no? Desde esa perspectiva, como editor y como escritores ustedes, ¿cuál es esa complicación que se encuentran con la traducción del simbolismo y del símbolo? Porque tampoco es lo mismo el simbolismo que el símbolo, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa complejidad a la que ustedes se enfrentan cuando tienen que asumir la traducción de un poema del siglo XIX, pero que además es un poema simbólico y está cargado de símbolos, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa complejidad? Sí, es muy interesante la pregunta, como para una disertación, para una tesis. Sí, exactamente. El primer caso, la diferencia que decías de drama. Bueno, obviamente en el teatro hay más signos que en el drama. Hay que tomar en cuenta más signos, ¿no? Y también muchos de ellos vencen con el tiempo, son efímeros, son signos efímeros, ¿no? El texto nos da la posibilidad de que, es verdad, también las palabras pasan por un proceso de significación que es histórico, y lo que significa hoy una palabra no necesariamente es lo mismo que significaba hace 20, 30, 100 años, ¿no? Por ejemplo, vemos la palabra átomo, cuando la expresaron los griegos, no era lo mismo que lo que concebimos hoy por átomo. Y seguramente aquel que está traduciendo a Demócrito, pues tendrá que tomar en cuenta, ponerle allí un pie de página, oiga, no ve usted que estos átomos de los que habla Demócrito son los que están colisionando en Bélgica, ¿no? No, en Suiza. En este caso, tenemos, al pensar en los símbolos, obviamente que tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que fueron creados, porque el símbolo está muy arraigado en el círculo interpretativo, el círculo donde se va a interpretar ese símbolo y donde tienen las claves, como mencionaba Jesús. En mi caso hubo, bueno, y además pensando en la corriente simbolista, que Cruz de Sousa no es un mero imitador del simbolismo francés. Él era un gran lector de Mallarmé. Él era, Villiers de L'Isle Adam lo adoraba. Él a Villiers, ¿no? Pero no fue un mero imitador. Él hizo una especie de transculturación, si quisiéramos decir, es decir, eso que estaba percibiendo en la corriente simbolista, tomó algunos aspectos y los adaptó a su propio terreno, a su propio Brasil, a su contexto histórico y sociocultural. Un elemento que pudiera ser un gozne entre simbolismos de distintas latitudes, puede ser esta idea de lo ideal vinculado con el color azul, ¿sí? O con la luminosidad. En Cruz de Sousa se mantiene esto. También hay este gusto por la transparencia, por el azul, por alcanzar las alturas, ¿verdad? Porque la creación poética, este proceso artístico, lo ve él como un levantamiento, como levantar el vuelo. De hecho, uno de los poemas que aquí, el primer poema de la antología, se llama Pinzón Rey, hace este símbolo de un ave que está en una jaula y de repente puede escapar y levantar el vuelo, y ese es el artista, ¿no? El que levanta el vuelo, se está encumbrando y lo ve un cazador y le da un tiro, y allí queda el vuelo del artista, ¿no? Porque él tiene una visión trágica del proceso artístico. Entonces, por allí tenemos ya, hay que tomar en cuenta que el simbolismo francés no es igual que el simbolismo que él está procurando, porque no era una escuela ya establecida en Brasil. Él estaba picando piedras con otros muchos. Y lo mismo con el símbolo, tenemos que tomar en consideración cuando él habla, por ejemplo, de la piedra. Su padre era pedrero, era albañil. Cuando tiene el último poema de la antología, que se llama El Emparedado,
así como el gato de Poe, queda entre dos paredes. Esas dos paredes son el lenguaje. Y es un poema muy largo en el cual él hace una revisión autobiográfica muchas veces, vinculado con su proceso creativo y cómo he venido yo depurando y alcanzando los niveles del arte, etcétera. Y pareciera que él está construyéndose esos muros, no es alguien que lo está emparedando desde fuera, sino él está construyendo los muros para quedar distinto, ¿verdad? Ese mundo me rechaza, pero yo también tengo la capacidad de rechazarlo, de bloquearlo, y me estoy construyendo mi propio lenguaje. Entonces, la piedra se convierte en un símbolo, pero vinculado a ese contexto particularmente. Hablábamos hace rato de la importancia de acercarnos a estudiar la vida, la obra del autor original, la tradición literaria en la cual él se inscribe, lo que estaba leyendo, etcétera, porque pues de ahí es de donde va a surgir la producción. No sé, yo si quieren agregar algo. Bueno, yo quiero hacer un comentario de, ahorita que estuve leyendo el libro, pero ahorita que mencionaban esta parte de estas imágenes que plantean los autores, me acuerdo de este poema de Rubén Darío en el que habla sobre una paloma y entonces habla su blancura y no sé qué, y la va poniendo en un plano en el que la belleza y la libertad y la paz y todos los elementos que se crearon a partir de una paloma blanca, ¿no? Y que va y de pronto, y en el poema, en la parte final, termina diciendo que remonta el vuelo y todo eso, y entonces pasa un halcón y se le echa el pico, ¿no? Así como ¡puc! Se la come, ¿no? Como todo ese juego, es un juego, digamos, es un humor muy, ¿cómo se puede decir? Muy trágico, pero también muy intelectual, ¿no? Porque en realidad te mueres de la risa cuando terminas diciendo, sí, este pájaro blanco. Y lo mismo sucede con él, ¿no? Digamos, está jugando, pero obviamente él mucho antes que Rubén Darío. Creo que esa parte también de querer traer estos elementos que ellos conocen en Europa a sus países, fue un elemento que ayudó mucho a crear la imagen de las sociedades latinoamericanas. Eso es muy importante. Se estaban creando las naciones. En el siglo XIX se estaban creando las naciones, como en el caso de México, y entonces estaban buscando esos elementos que obviamente la referencia tal vez inicial fue europea, pero terminan convirtiéndolas en una imagen de lo latinoamericano, ¿no? Y creo que Cruz de Sousa hace también lo mismo, y ponía otra vez el ejemplo de este autor colombiano, Candelario Beso, que regresa después de ser un escritor que escribe en francés, en alemán, en inglés, regresa a rescatar el lenguaje afrodescendiente de la zona de la costa de Colombia y hace un poemario lírico totalmente, pero tradicional de su comunidad. Después de haber estado en todos sus círculos de estudio y todo eso, regresa a rescatar eso que seguramente se podía haber perdido, ¿no? Si no fuera por estas voces que iban por esos elementos. Y creo que Cruz de Sousa hace eso también, regresa a su país a llevar una corriente que seguramente por el exotismo de la selva y todo eso quedaba muy similar, ¿no? Digamos, estos elementos de la noche, estos elementos, si los mezclamos con lo selvático de ciertos lugares, como en el caso de Brasil, quedan muy ad hoc, ¿no? Bueno, eso lo podemos decir. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Llévele. ¿Quién dice? No, de plano, ustedes, esperemos que no le haya entrado por un oído y le haya salido por el otro, que se les vaya quedando ahí. Bueno, primero que después googleen o quién diablos es Cruz de Sousa, ¿no? Ya saben un poco y después se vayan interesando y en este caso pueden adquirir el libro. Y si no, también en la página web de la editorial www.editorialfarus.com.mx o en las redes sociales de la editorial. Ahí tenemos el libro en venta en línea, se le envía a domicilio o ciertas lecturas que vienen ahí también. Ahí pueden encontrar muchas lecturas. Pues bueno, algo más, pues bueno, nos damos por cerrada esta mesa. Si no tienen alguna pregunta por ahí, pues muchísimas gracias por su asistencia. En verdad que es un gusto que puedan ustedes estar aquí y
principalmente busquen el fomento de la lectura, el fomento de la buena literatura, que no se va a perder con personas como ustedes que asisten a estas presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes. Despedimos en estos momentos la transmisión a través del Facebook Live FUJAD, agradeciendo a quienes amablemente nos han acompañado. Hasta luego.